Bien, y parecería en todo caso que la culpa no es del tomate, sino el problema es que la tortilla se vuelva. Hay un camino tan misterioso desde que nace un producto hasta que llega al consumidor, que por eso quizás Augusto Costa nos puede explicar cuál es el verdadero problema que se plantea con esto, cuál es la historia verdadera del tomate hoy en día. Augusto. Bueno, gracias Jorge. En primer lugar, me gustaría explicar lo que ya fue perfectamente explicado por el jefe de gabinete, por el ministro de Economía, pero que en el marco de la confusión y de la campaña de desinformación a la cual los medios habitualmente nos llevan, me parece que amerita conceptualizar la política que está llevando adelante el gobierno en materia de precios y que tiene al tomate como ejemplo, parece, principal de la cuestión. Entonces, en primer lugar, la política que estamos llevando adelante de administración de precios involucra un objetivo muy claro, que es brindar previsibilidad, estabilidad y transparencia en el proceso de formación de precios en la canasta de referencia que fue acordada con los principales actores, supermercadistas y proveedores. Esa canasta involucra un acuerdo, un compromiso voluntario donde lo que pretendemos es brindarle herramientas muy potentes al consumidor para que pueda tomar decisiones informadas y que en todo caso, a partir de la referencia que brinda esa canasta, compare, elija y toma sus decisiones completamente informado. Para que esa canasta asociada al programa Precios Cuidados, que comenzó a estar vigente el 3 de enero, efectivamente cumpla su función, lo que es necesario es que este compromiso voluntario de supermercadistas y de proveedores redunde en precios transparentes y acordados y abastecimiento, es decir, que uno vaya a la góndola, esté el producto al precio acordado y exista. Claro. Esa canasta, en la medida en que cumpla con estos requisitos, va a poder brindar a los consumidores todos los elementos para poder tomar decisiones informadas. Entonces, como el abastecimiento y el precio acordado es central para los objetivos de la política de brindar estabilidad, transparencia y previsibilidad en materia de precios, instalamos, junto con el sistema de administración de precios, lo que denominamos un sistema de alerta temprana, donde, como lo que pasa siempre, o experiencias pasadas, cuando uno aspira a brindar una canasta de referencia o a dar cierta previsibilidad en precios, es que si uno acuerda con un eslabón de la cadena, como puede ser los supermercadistas, ante una variación en los precios que uno observa en góndola, no, la culpa fue el proveedor que me subió los precios. Entonces, cuando uno va al proveedor, che, subiste los precios, entonces el supermercadista no puede cumplir con el compromiso. No, yo no hice nada, yo le vendí al precio que le vendo siempre, fue él. Entonces, como se pasan la pelota de un lado al otro y lo que está detrás es un proceso de formación de precios con contradicción de intereses y donde lo que se disputa es la renta generada en la cadena, entonces nosotros, con un objetivo de evitar esta situación, sentamos en la misma mesa proveedores, supermercadistas, para evitar este problema de la culpa mía, la culpa es tuya. Entonces, en un marco voluntario donde lo que se pretende es dar herramientas a los consumidores y dar previsibilidad, dijimos, si alguno de ustedes va a tener algún problema para abastecer o para cumplir con el precio, entonces nos tienen que avisar tempranamente, porque el compromiso del gobierno es que se brinde esta herramienta y se cumpla precio acordado con abastecimiento, porque esa es la clave de la política. Entonces, en ese marco de permanente diálogo con los actores que están formando parte del acuerdo, el jefe de gabinete, en una reunión con Alfredo Coto, que es el presidente de la Asociación de Supermercadistas Supermercados Unidos, una de las partes del acuerdo, le informó, le alertó tempranamente, como decimos nosotros, sobre la potencialidad de que si se mantienen las condiciones climáticas que vienen asolando al país en materia de ola de calor, puede eventualmente darse una situación de falta de tomate en el mercado, y eso puede complicar o puede generar que se ponga en riesgo el cumplimiento del abastecimiento o del precio convenido. Es decir, el tomate, dentro de lo que son los diferentes artículos que forman la canasta, es uno de los artículos de referencia, y nosotros acordamos un precio que se va a ir revisando, pero que en este momento es un precio conocido de 11,50 que en las góndolas tiene que estar a ese precio en los supermercados. Entonces, ante esa alerta a través de una instrucción de la presidenta,
el ministro de Economía y el jefe de gabinete informaron y comunicaron que, como está esta situación potencial de que haya algún faltante, que eso genere algún incumplimiento, un potencial incumplimiento, entonces que el gobierno iba a desarrollar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del acuerdo. Eso incluye diferentes alternativas, una de las cuales es la posibilidad de, ante un faltante, importar el producto, para que el bolsillo de los argentinos no se enfrente a una situación donde por faltante tiene que pagar más. Entonces, esa es la situación que dispara todo el caso tomate, ¿no?, en la Argentina, en esta instancia. Fue una alerta temprana de uno de los actores que forma parte del acuerdo que, previendo este potencial problema, nos informa. Entonces, cuando nosotros informamos, bueno, el compromiso del gobierno es que se cumpla el acuerdo y vamos a tomar todas las medidas necesarias, aparecen todas estas repercusiones mediáticas bueno, ¿qué hace el gobierno ahora preocupándose por un tomate, por qué sale a importar? Y genera, primero, confusión, y después me quiero referir un poco a todo lo que está detrás de eso, pero, por otro lado, lo que genera son reacciones de quienes producen tomates que dicen, paremos la mano, acá no falta tomate, acá, de hecho, sobra en este momento tomate. Y esas son las declaraciones públicas que uno puede leer. Entonces, lo que decidimos hacer fue convocar a los representantes de los productores de tomate. Nos sentamos hace un par de horas con ellos para efectivamente conocer cuál es la real situación en materia de previsión de abastecimiento de este producto. Entendamos, Augusto, que esto es una agachada más como lo del cambio de marbete, de etiquetas en algunos productos, que se usó históricamente para generar un descalabro en una canasta controlada, por lo menos, ¿no? Seguro, seguro. La amenaza del desabastecimiento, o el desabastecimiento efectivo. De hecho, justamente la posibilidad de desabastecer es lo que hace que esta canasta después no se transforme en una canasta de referencia y después le saquen a los trabajadores y a los argentinos del bolsillo lo que no corresponde. Entonces, justamente, para poder cumplir con esto fue que se anunció ante el evento potencial que se iba a tomar esta medida o cualquier otra que pueda generar como efecto que se garantice el abastecimiento. Entonces, nos juntamos, como les estaba diciendo, con los productores. Esto es riquísimo, hace un par de horas. Hace un par de horas, sí. Trajeron tomates frescos también acá como muestra de que había tomates en el mercado. Y de hecho nosotros sabíamos que había hoy tomates en el mercado y preveíamos que también iba a haber. Entonces, lo que hicieron los productores fue efectivamente ratificarnos que no va a haber ningún problema de abastecimiento de tomates y que, por lo tanto, el cumplimiento en ese producto del acuerdo al precio acordado no está en riesgo. Con lo cual, lo que uno puede observar es que lo que revela esta situación, donde uno de los eslabones de la cadena le tira al otro un potencial riesgo de desabastecimiento, el otro dice, este riesgo de abastecimiento no existe, es infundado, porque cualquier política que uno aplique para enfrentar ese eventual desabastecimiento genera transferencia de ingresos en la cadena, por supuesto. Entonces, lo que estamos viendo es que detrás de la situación del tomate está una tensión al momento de la formación de precios, donde los distintos eslabones tratan de apropiarse de la renta del producto. Entonces, ahí me parece que eso es lo que tiene que quedar claro, más allá del ejemplo del tomate, más allá de que el gobierno nunca comunicó ni anunció una medida determinada que se iba a aplicar, sino que justamente en el marco de la política de administración de precios y de las alertas que nos hicieron desde el sector supermercadista, simplemente ratificamos la voluntad de tomar todas las medidas que hagan falta para que se cumpla el acuerdo. Ahora, Augusto, vos hablabas hace un minuto de tensiones, ¿no? Lógicamente, este tipo de acuerdos demandan tensiones y de equilibrios de precios. ¿Cómo recibieron o cómo les cayó a los productores de tomate la advertencia previa de un supermercadista sobre la eventual falta del producto? Y por supuesto que me imagino que debe haber una tensión, ¿no? Porque, es que es la tensión permanente, claro, porque depende de cuánto el supermercadista le paga al productor de tomate, es cuánto se queda cada uno de los eslabones, o sea, ahí está la tensión. Claro. Entonces, los productores de tomate, por supuesto, reaccionaron bastante alarmados ante la alerta, porque primero ellos plantean que es infundada y segundo, lo que queda de manifiesto es una disputa al interior de la cadena, que no es en el tomate
Eso es lo que tiene que quedar claro, es en todos los productos. Claro. Y justamente cuando nosotros llevamos adelante las negociaciones para acordar la canasta de referencia que hoy forma parte del programa de precios cuidados, esas tensiones saltaron permanentemente, pero no es que lo descubrimos ahora, obviamente, eso pasa siempre, pero el problema es que en la medida en que una política como la que estamos desarrollando se enmarca dentro de los objetivos globales de la política económica que viene desarrollando el gobierno hace 10 años, de crecimiento con inclusión social, con distribución equitativa de la renta al interior de las cadenas, protegiendo a los actores y eslabones más débiles, porque acá siempre cuando aparecen en los mercados grandes jugadores o formadores de precios, los que terminan siendo penalizados por cualquier situación de estas es los eslabones más débiles. El productor pequeño, el consumidor claro. Básicamente el consumidor, donde parte de lo que no le toca que le saquen, se lo apropia algún formador de precios o alguien con poder de hacerlo en la cadena. Entonces, en el marco de toda esta política nosotros desarrollamos de proteger a los actores más débiles, cuidar el bolsillo de los argentinos, sentándonos en la mesa con supermercadistas, proveedores, pero también con la expectativa de ir más atrás en la cadena, porque no termina, tengan en cuenta que la cadena son bienes de consumo masivo, donde hay 65 grandes empresas proveedoras, la mayoría, y 10 supermercados, 10 cadenas, es decir, muy concentrado desde el punto de vista de la venta final y también de los proveedores. Pero atrás de eso también existen productores, proveedores de las empresas que industrializan y que venden bienes de consumo masivo. Exacto. Entonces, nosotros con esta política entendemos que vamos a poder, a partir de el análisis de la cadena de valor y cómo se va apropiando la renta de la cadena, generar políticas que permitan mejorar y hacer más equitativa la distribución al interior de las cadenas y también identificar aquellos factores, que esto es importante también tenerlo, que pueden estar limitando las cuestiones de competitividad en la economía o que generan cuello de botella o que hacen que el costo para los diferentes eslabones sea mayor y el consumidor termine pagando un precio mayor cuando es un problema de alguna política que se puede implementar para mejorar la situación. Entonces, creo que es una política con una perspectiva integral que se enmarca dentro de la política económica del gobierno, que nos va a dar muchas herramientas para intervenir y mejorar desde el punto de vista de competitividad, de distribución de la renta, la situación en la economía y que principalmente le brinda a los consumidores una herramienta muy importante para poder tomar sus decisiones cotidianas de consumo, que muchas veces por las políticas que se denunciaron últimamente, tanto las empresas como los supermercados, el objetivo es muchas veces el opuesto, que no estén informados, que no puedan tomar decisiones y entonces creemos que esta política va a permitir generar condiciones para tomar mejores decisiones también. Edgardo, si yo quería hacerte una pregunta. Yo tengo muy fresco y seguramente alguno más, por lo menos por haberlo leído, el significado que tuvo el tema del abastecimiento y de los precios en el año 73-74, en el gobierno constitucional de entonces, que fue una parte muy importante del sabotaje, de la preparación de las condiciones psicológicas para el golpe de Estado. Que en Chile se había dado en ese momento. Efectivamente, y en forma muy parecida, con cacerolas incluso en Chile como folclore. La pregunta es si hay una presunción de que puede haber móviles que excedan este tema de la apropiación de una parte de la renta, es decir, de movidas que más bien tiendan a demostrar la incapacidad del gobierno para sostener esto que es una columna vertebral, porque el clima de la gente tiene que ver con los precios y con el abastecimiento. Seguro, bueno, desde ya que hay muchos interesados en que no solo esta política, sino que todas las políticas de gobierno fracasen y apuestan permanentemente al fracaso y justamente el informe, lo que mostraba recién, es cómo medios como Clarín, La Nación y quienes tienen unos intereses que definitivamente no son los de la mayoría de los argentinos, sino que son intereses concretos y que están en oposición a los intereses de la mayoría de los argentinos, permanentemente juegan a desinformar, a confundir, a que las políticas del gobierno fracasen, como lo vimos en el informe con la cuestión del tomate. ¿Era importante para Clarín el tomate o no? Era algo, hace 4 meses era cuestión de Estado, o sea, se nos iba la vida con el precio del tomate. Pero, o sea, teníamos que renunciar todos los funcionarios del gobierno porque como el tomate salía lo que salía. Ahora,
Hoy me entero en el editorial Clarín que es un problema menor, que el gobierno lo utiliza para no hablar de otras cosas, que en el medio de la crisis terminal de la economía argentina, viene anunciando hace años, el gobierno se pone a hablar del tomate, ¿no? O sea, como ridiculizando justamente la política general de administración de precios, el sistema de alerta temprana, claro, que es fundamental para lo que vos decías, claro, para cuestiones de abastecimiento, saber en dónde puede haber un problema para actuar a tiempo y no una vez que está desabastecido. Entonces, mediante la ridiculización, la desinformación, lo que están apuntando justamente es a vetar la política o boicotearla. Y con tanto cinismo que ahora también en esa misma editorial de Roa, el que era el personaje más denostado de este gobierno al tomate, había tenido una, creo que decía, una ocurrencia sensata en ese momento, que era no importar, como el desquicio que está queriendo hacer el gobierno ahora, sino lo que pretendía, lo que también pasó en el informe, lo que promovía la Subsecretaría de Defensa del Consumidor era reemplazar el consumo del tomate, que estaba restringido en oferta por la sequía, creo que ocurrió y que generó falta de productos en el mercado, y que se consuman otros bienes. Eso era para hoy, para Clarín, una ocurrencia sensata del tipo al cual más castigaron en este gobierno. Entonces, y hoy, y en ese momento, o sea, en vez de importar, sugería esto. Hoy, que una posibilidad es importar, obviamente, cuando aparece un problema de oferta, reemplazar el producto también es una salida. Ya lograste a Augusto Costa ser peor que Moreno, lo cual habla bien de Moreno y de vos, y de una política coherente. Dante Palma. Quería preguntarte, también, ya que habías mencionado a Moreno, digamos, el año pasado hubo un acuerdo de precios que, no sé, vos me corregirás, pero yo creo que en un principio funcionó bien y luego después no se pudo sostener. Entonces, por un lado, preguntar cuál es la diferencia entre este acuerdo de precios y el anterior. Y también, de manera más general, en realidad, decirte, bueno, a ver, ¿qué tipo de políticas hace falta profundizar respecto de la gestión de Moreno y qué tipo de políticas crees vos que hace falta modificar? Respecto al acuerdo de precios, lo que nosotros estamos apostando ahora es a una canasta más acotada, es decir, son 100 tipos de productos de diferentes rubros y 194 precios, porque estamos incorporando primeras y segundas marcas para tener 2 precios de referencia como mínimo por tipo de producto. Entonces hay desde un desodorante de primera marca hasta uno segunda marca, un dulce de leche primera marca, otro de una segunda marca, es decir, para que los consumidores tengan una referencia de precio de 2 tipos de calidades y puedan tomar sus decisiones informados. Entonces es una canasta más acotada, la anterior canasta era de 500 productos, más amplia. Nosotros estamos, es una cuestión de apostar por otro tipo de estrategia dentro de un mismo objeto de política económica, que es dar certezas y garantizar que no haya apropiación indebida de renta por parte de formadores de precios. Entonces, en esta canasta nosotros definimos, entendemos que va a tener un efecto económico muy importante porque no solo son 194 productos, precios de 100 tipos de productos, sino que además generan referencias para productos de otras marcas que no están en acuerdo, para otro tipo de productos, porque obviamente cuando uno sabe cuánto sale un producto, después a la hora de elegir otro, no paga lo que le ponen ahí, sino que se referencia con esto. Entonces, no son 194 precios, son miles de precios los que estamos controlando con esto. Entonces, a grandes rasgos esa es la diferencia. ¿Qué pasó con el acuerdo anterior? Que se cumplió en gran medida, pero en un determinado momento, y esto fue, creo que, objeto de informes en este programa, aparecieron denuncias bastante graves respecto a cómo las empresas, para saltarse el acuerdo y para violar el espíritu del acuerdo, desarrollaban estrategias como agregarle una gotita de algo al producto, con lo cual ya no era el mismo producto, cambiarle algo del packaging, del envase, y de esa forma el precio acordado para un producto se mantenía, pero aparecía otro producto con un precio 30-50% superior y casualmente el producto original empezaba a desabastecerse. Entonces, el consumidor solo se encontraba con la opción no acordada y no tenía alternativas. Entonces, cuando se empiezan a denunciar esas maniobras y se empiezan a quedar en claro algunas estrategias por parte de formadores de precios, nosotros, teniendo eso claro, a partir de la experiencia y teniendo también en la misma mesa a los supermercadistas y a los proveedores y a estas empresas, ¿no?
y sobre todo también apostamos a que, como es un compromiso voluntario al cual se sumaron, porque creo que también para las empresas y los supermercados es importante transmitir a la sociedad un compromiso y que ese compromiso se formalizó, o sea, hay un convenio donde se comprometen a abastecer al precio acordado y con la alerta temprana si hay alguna situación que impide ese abastecimiento, al informarnos es justificado. Entonces, con todo este esquema nosotros aspiramos a partir de la enseñanza y de la experiencia previa, que fue exitosa, pero que aparecieron estas situaciones, poder contar con una política eficaz a los fines de lo que estamos buscando. Respecto a los lineamientos de la Secretaría de Comercio, que bueno, ahora se unificó porque es Comercio Interior y Comercio Exterior, los lineamientos de la política se mantienen, es decir, el gobierno necesita mantener una clara política de administración de precios, una administración del comercio que genere las condiciones para que se pueda generar producción local, trabajo argentino. Entonces, los lineamientos de la política desde ya que se mantienen, lo que nosotros estamos son ajustando algunas cuestiones que, dados los desafíos actuales que tiene la economía argentina y las evaluaciones o los diagnósticos que uno puede hacer de la experiencia pasada, estamos ajustando las cuestiones, pero no cambian los lineamientos porque entendemos que el modelo de crecimiento con inclusión social requiere de una política clara de administración de precios y una política clara de administración del comercio, que es lo que nosotros estamos desarrollando. Es muy difícil repreguntarle a Costa porque el tipo tapa todos los huecos. Dora Beiras. Dos preguntas. Una, ¿cuándo y cómo se va a evaluar la evolución de esta nueva política de precios acordados? Y por otro lado, ¿qué pasa con la incorporación o no de los supermercadistas chinos a este proyecto, a este programa? Bueno, la evaluación, o sea, esta es una política, y quiero también quizás hacer referencia a las campañas de desinformación que tienen que ver con que no quede claro de qué se trata esto, porque si el objetivo es darle información a los consumidores, la única forma de, y que por lo tanto cuidar el bolsillo de los argentinos dándole información a los consumidores, la única forma de impedir la política de función es desinformando. Entonces, ¿qué aparece? Primero, el gobierno insiste con congelamientos. Nos cansamos de decir, esto no es un congelamiento, esto es una política de mediano plazo donde durante un año, con los convenios que se firmaron, se acuerdan condiciones para garantizar estabilidad, previsibilidad y transparencia en los precios de la canasta de referencia, que también involucra todo el resto de los precios, porque tampoco nos concentramos en la canasta, estamos monitoreando todos los precios, pero centrados en la referencia de nuestra canasta. Lo que aparece en los medios es que se trata de un congelamiento cuando, como decía, es una canasta que dura, un acuerdo que es por un año, pero se revisa trimestralmente para poder evaluar, yendo a la pregunta, cómo fueron evolucionando los distintos costos y los factores que influyen en los costos de producción y de comercialización de los diferentes productos, para que una vez evaluado el impacto real de esa variación de costos que deberían tener los precios, se validen las actualizaciones de precios correspondientes. Es decir, hoy puede estar un productor diciendo el gobierno devaluó un 10% en los últimos 3 meses y entonces yo quiero subir los precios 10%, ¿no? Entonces esta política lo que permite es decir, bueno, si efectivamente hay factores que pueden generar un cambio en los costos, como puede ser un cambio en el tipo de cambio, entonces lo que se puede validar justificadamente en materia de actualización de precios es el componente importado relacionado con ese factor, porque no es un 10% lo que tiene que subir el precio, es según la estructura de costos cuánto aumenta efectivamente. Cuando existen formadores de precios, esa traslación de algún factor DGS, como puede ser algún problema de producción que reduce la oferta y de un insumo o de una materia prima y aumenta el precio de esa materia prima, esos factores tienen que trasladarse a precios justificadamente y no porque tengo expectativa, van a subir los precios, entonces los aumento, o porque especulo y entonces los aumento para adelantarme, o porque quiero ganar la carrera. Es decir, es una política que permanentemente va a estar en revisión para dar estabilidad y previsibilidad. Vamos a hacerlo cada 3 meses este ejercicio, pero con un sistema de alerta temprana donde nosotros vamos a ir monitoreando efectivamente qué ocurre con los costos para poder evaluar después cuánto de eso justificadamente puede actualizar de precios. Y otra cosa importante es que hay precios que suben, pero también si hay disminución en los costos,
precios van a bajar. Claro. Es evidente, porque los precios no tienen una tendencia para arriba necesariamente. En función de los costos, suben o bajas, y estas revisiones lo que nos van a permitir es hacer eso. Entonces, también cuando se dice los acuerdos de precios no funcionan y la experiencia histórica demuestra que están destinados al fracaso y en realidad no están prestando atención en la forma en la cual el gobierno está planteando la política, y que es un acuerdo de precios voluntario donde se va a revisar y actualizar en función de variables objetivas. Entonces no debería haber, teóricamente, porque después está la cuestión en la práctica, ¿no? Motivos ni para desabastecer ni para no cumplir con los precios acordados, porque son precios que justifican rentabilidades razonables con costos lógicos. Entonces esa es la cuestión que tiene que quedar claro, porque cuando desinforman, entonces alguien dice, ya se le queda grabado, el gobierno congela precios, el gobierno apuesta por políticas que fracasan siempre. Y en realidad lo que quieren hacer es generar un clima social donde parezca que esta política de antemano ya está fracasada. Guardemos esto en la memoria y agradezcamosle al tomate, digo esto, porque estas cosas... Faltan los chinos. Perdón, los chinos. Sí, ahora vamos a los chinos. Porque esta parte fueron anunciadas, estas cosas fueron anunciadas en la conferencia de prensa con vos, con el ministro de Economía, con Capitanich, muy claramente, ¿no? Y ahora hay que repetirla de vuelta, porque ante lo del tomate saltaron todos a replicar algo que ellos habían anunciado. Ahora vamos a los chinos de una vez. Claro, y a eso íbamos, porque es otra de las cosas que también se encargan de difundir, Clarín, La Nación, los medios, donde el gobierno solo se preocupa por la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, porque hace un acuerdo con las cadenas solo para la zona metropolitana de Buenos Aires. El gobierno tranza solo con los grandes jugadores, se olvida de los supermercados de origen asiático, se olvida de las cadenas regionales. El gobierno hace una canasta o muy grande, con muchos productos no se puede controlar, entonces es imposible controlar, o muy chica y faltan productos. Entonces, mi hijo come un postre de niño de chocolate, pero me acuerdo está el de vainilla, entonces no piensan en mi hijo. Es decir, siempre tratando de generar una situación donde alguien se sienta como identificado. Claro. El que piensa que los acuerdos fracasan dice, sí, es obvio, fracasan, entonces ya se le quedó. El que piensa que el gobierno no piensa en su hijo, entonces no, el gobierno piensa, el que no piensa en las otras formas de comercialización, entonces también genera una situación de malestar innecesario, porque no es así en otro tipo de modelos o de comercios, como pueden ser los de origen asiático o los regionales. ¿Cómo es el tema con las otras cadenas que no entraron? Primero, con las que ya acordaron que se firmó el convenio, que son las grandes cadenas nacionales, a partir del sábado ya se extiende el acuerdo hacia la costa atlántica y los centros turísticos, y a partir de la semana que viene ya confiamos en que en el interior del país las sucursales de estas cadenas van a poder cumplir con la política de precios cuidados. Mañana nos estamos juntando, ya tuvimos varias reuniones con representantes de comercios de origen asiático y con cadenas regionales de supermercados para incorporarlos al acuerdo y a la política de administración de precios, pero tomando en cuenta sus particularidades, porque no es lo mismo, lógicamente, ni el modelo de negocios, ni la práctica de compra de productos y comercialización de una cadena nacional, como puede ser Walmart, Coto, de alcance nacional, Walmart, Coto, Carrefour, que lo que puede ser un comercio de origen asiático, un supermercado o una cadena regional. Ahí muchas veces aparecen otros actores que son los mayoristas y distribuidores, porque las empresas proveedoras no le entregan directamente a los supermercadistas, sino que hay un intermediario, y muchas veces no cuentan con toda la oferta de productos que puede contar una cadena de alcance nacional, una gran cadena. Entonces hay que trabajar en las particularidades para ese tipo de actores, pero desde ya que la voluntad inicial, y fue manifestado también, por eso hay que repetirlo, siempre tuvimos en cuenta otro tipo de formato de negocios para este tipo de política, porque le tiene que llegar a todos los argentinos y a todas las bocas de expendio. Entonces, en la medida que sea posible, vamos a ir haciéndolo. El jefe de gabinete también se reunió con los representantes de los supermercados denominados chinos, y ellos ratificaron su compromiso y ya vinieron con una propuesta respecto a una canasta un poco más acotada, pero que también va a permitir cumplir con los objetivos de la política. Entonces, mañana yo me junto con estas asociaciones para trabajar en la canasta que ellos van a poner de acuerdo y rápidamente implementarlo. Entonces, nosotros confiamos que en este mes ya va a estar incorporada gran parte de este tipo de cadenas. Bien.